buenos días, doctora y compañeras. Nosotras somos de la carrera de odontología de primer ciclo y vamos a exponer en la materia de biología celular y genética acerca de la quimiosmosis. Las integrantes somos Claudia Alcíbar, Jocelyn Alomoto, Victoria Briones y Nadia Cepeda, y mi compañera va a dar el concepto de quimiosmosis. El quimiosmosis es un proceso biológico fundamental que ocurre en las células, especialmente en las mitocondrias y cloroplastos. En este proceso se genera energía para la célula a través de la producción de ATP, adenosifin trifosfato, que es la molécula que proporciona energía a las células para realizar sus funciones vitales. En este proceso los iones de hidrógeno, más conocidos como protones, se mueven a través de una membrana semipermeable, creando un gradiente electroquímico. Este gradiente se utiliza para producir ATP mediante la enzima ATP sintasa. La fosforilación oxidativa es un proceso altamente eficiente que genera grandes cantidades de trifosfato de adenosina, ATP, la unidad básica de energía que impulsa muchos procesos en células vivas, electroquímico. En el siguiente paso, los protones fluyen de nuevo hacia su gradiente hacia la matriz mitocondrial mediante la ATP sintasa, un complejo proteico insertado dentro de la membrana interna. Este proceso, llamado quimiosmosis, utiliza la energía del gradiente de protones para impulsar la síntesis de ATP del adenosin difosfato, ADP. Voy a hablar sobre la ubicación de la quimosmosis. Se ubica en membranas capaces de acumular protones y permitir su paso controlado. En las células animales y humanas ocurre en la membrana interna de la mitocondria, especialmente en las crestas. En ese lugar se forma un gradiente de protones en el espacio intermembrana. En las células vegetales se ubica en la membrana de la tilacoides dentro de los cloroplastos, que serían los de aquí. Allí los protones se concentran en el lumen del tilacoide para producir ATP. En las bacterias, la quimosmosis ocurre en la membrana plasmática, que sería esto, ya que no poseen organelos internos. A continuación, mi compañera Claudia. Yo voy a hablar acerca de la importancia. Bueno, la quimiosmosis es importante porque es el principal mecanismo para generar ATP. Es la moneda energética en las células, tanto en la respiración celular, aproximadamente el 90%, y también como en la fotosíntesis. Ya. La quimiosmosis ocurre en mitocondrias, cloroplastos y bacterias. En las mitocondrias, la producción de ATP es durante la respiración celular. Y en los cloroplastos, su producción de ATP es durante la fotosíntesis. En las bacterias, la producción de ATP es mediante quimiosmosis en la membrana celular. Ya, va a seguir mi compañera con el paso a paso. Yo les voy a hablar del proceso paso a paso de la quimiosmosis. Los electrones comienzan a recorrer la cadena de transporte. Moléculas que llevan electrones con mucha energía los entregan a una serie de proteínas en la membrana. A medida que avanza por estos complejos, los electrones van perdiendo energía. La energía liberada se usa para bombear protones. Los complejos de una cadena aprovechan esa energía para mover protones desde un lado desde la membrana hacia el otro. Este movimiento requiere energía porque los protones se están moviendo contra su concentración natural. Se crea una gradiente química y eléctrica de protón. Como hay muchos protones acumulados de un lado a otro, se forma una diferencia de concentración, además que los protones tienen una carga positiva. Se crea también una diferencia eléctrica. Esa combinación guarda energía potencial. Los protones regresan por un canal especial llamado ATP sintasa. La membrana no deja que los protones regresen libremente, así que solo pueden volver a través de la ATP sintasa. Cuando pasan por este canal, generan un movimiento similar al de la turbina. La ATP sintasa utiliza ese flujo de protones para fabricar ATP. El giro producido por los protones permite que la ATP sintasa una ADP con un fosfato y forme ATP. Esta es la parte final y más importante de la quimiosmosis. Muchas gracias por su atención.
La cadena de transporte de electrones es un componente crítico de la respiración celular, que se produce en la membrana mitocondrial interna. Facilita la transferencia de electrones de alta energía de los cofactores reducidos NADH y FADH2 al oxígeno molecular, el aceptor final de electrones. Esta transferencia de electrones a través de una serie de complejos proteicos está estrechamente acoplada a la translocación de protones a través de la membrana, generando un gradiente de protones esencial para la síntesis de ATP. Los seres vivos necesitamos energía para vivir. Esa energía la encontramos bajo la forma de una conocida como adenosina trifosfato, se le llama también ATP. Se produce a partir del fosfato inorgánico. Y adenosina difosfato o ADP. Para que la síntesis de ATP tenga lugar, se necesitan dos elementos esenciales, que son la ATP sintasa, una macroproteína que se encuentra en la membrana mitocondrial interna, y una fuerza protón motriz. Para entender la fuerza protón motriz, hay que saber lo que es la teoría quimiosmótica, y por lo tanto, lo que es la osmosis. Si en un espacio cerrado hay una sustancia químico como por ejemplo protones, y que aparece una membrana semiimpermeable, estos protones van a atravesarla, por un proceso llamado difusión pasiva, para establecer una concentración equivalente en cada lado de la membrana. Si en lugar de una membrana semipermeable se trata de una membrana impermeable, los protones no podrán atravesarla. La presencia de un canal en la membrana será necesaria. Por lo tanto, todas las moléculas o partículas tendrán que pasar por el canal, formarán lo que se llama un gradiente, y volverán a establecer una concentración equivalente en cada lado de la membrana. A este proceso se le llama teoría quimiosmótica. De ATP el gradiente está establecido por una alta concentración de protones en el espacio intermembrana de la mitocondria, frente a la baja concentración de protones de la matriz mitocondrial. El gradiente se mantiene gracias al bombeo de protones al espacio intermembrana por las diferentes complejos de la cadena respiratoria. El canal que va a permitir el paso de protones hacia la matriz mitocondrial es la subunidad F0 de la ATP sintasa. Este proceso genera lo que se llama una fuerza protón motriz, que permitirá la rotación de este conjunto de proteínas. La ATP sintasa se divide en dos subíndices, la F0 y la F1. La subunidad F0 se compone por 12 proteínas C, cuyo conjunto se llama C2-CLA1 proteína A y 2 proteínas B. La subunidad F1 está compuesta por la proteína delta 3 proteínas beta, 3 proteínas alfa, por un rotor formado por las proteínas gamma y épsilon. El ATP es una molécula con una energía muy alta y por lo tanto su síntesis tendría que ser muy endergónica, es decir, que requiere mucha energía. Sin embargo, la única fuente de energía gastada es la entrada de los protones a la matriz mitocondrial. Cuando entra un protón en la ATP sintasa se une a una de las proteínas de C12 y salta. Cuando ésta haya terminado una vuelta entera, junta a la C12 las proteínas gamma y épsilon. Girarán lo que establecerá la catálisis rotatoria. La catálisis rotatoria permite la síntesis de ATP, sin gasto de energía gracias a cambios conformacionales de las proteínas alfa y beta. En el primer estado conformacional, la proteína beta tiene una alta afinidad por el ADP y el fosfato inorgánico, lo que conllevará la unión con ellas. En el segundo estado conformacional, la afinidad de la proteína beta por la ATP aumenta mucho, lo que produce una fosforilación del ADP con el fosfato inorgánico. En el último estado, la afinidad por el ATP baja, lo que implica su liberación a la matriz.